La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Ivette Silva Yunes, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, Panorama Internacional es un tema trascendental en todos los programas que realizamos en La Voz del Derecho y hacemos referencia hoy a este termómetro que llevamos, cómo va evolucionando las elecciones en los Estados Unidos y obviamente el panorama económico, porque en esta semana lo que se ha discutido mucho es que el tema central va a ser el económico. Eso es por lo menos lo que se ha planteado. Los debates entre el expresidente Donald Trump y Kamala Harris van a estar orientados al balance. De un lado, pues la oposición, el Partido Republicano, que obviamente con sus argumentos dice que la economía no está bien, que obviamente todos los cambios que se han presentado, los sube y baja de la bolsa de valores, que pues obviamente el desempleo tampoco está bajando al ritmo que se quiere, en fin, hay elementos de juicio de parte y parte, pero estamos en esta línea internacional con Ivette Silva para que comentemos cómo va la evolución de ese posicionamiento de Kamala Harris, las tesis. Hoy Jimena nos comentará algunos puntos del programa del expresidente Donald Trump e iniciemos básicamente con algunos temas que Kamala Harris ha venido tratando para la campaña y cómo va este proceso electoral allá en los Estados Unidos. Bienvenida a La Voz del Derecho. Sí, ¿nos Luis escucha? Alberto, Sí, señora, adelante. Ivette, ¿sí? Sí, señora, adelante. Perdón. Ok, bueno, a ver. Kamala Harris ha tenido un gran posicionamiento, como lo hablábamos en nuestro programa hace 8 días, en los estados que se están disputando el electorado fundamental que determina las presidencias. En estos estados púrpuras que ni son rojos, republicanos, ni son azules, demócratas, pues hay una batalla entre los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, por lograr los votos electorales de esos estados. ¿Qué sucede? Algunos de esos estados votaron en las dos oportunidades por Donald Trump y Donald Trump ha dicho, listo, esos son mis estados, son republicanos. Pero realmente esta confianza ha tenido un precio muy alto para la campaña de Donald Trump porque Kamala Harris ha arrasado en estos estados. Al punto, hace 8 días hablábamos que estaban casi mano a mano Kamala Harris y Donald Trump. En estos momentos, con las variantes del error, contando cualquier error estadístico y de todo, ella le lleva 4 puntos en 5 estados sumamente importantes. Hoy, Kamala Harris está llegando a North Carolina, que es un estado republicanísimo, súper conservador, y al parecer está contando con mucho apoyo, no solamente, y quiero aclarar esto, no solamente por parte de los demócratas, sino que hay un grupo, y esto me parece un punto importante manejarlo, no sé si ahora porque estamos hablando de políticas de campaña y de todo, pero es un punto a tener en cuenta. Hay un grupo muy importante que se llama Republicanos por Kamala, por Harris. Este grupo está representando prácticamente todos los conservadores, moderados, republicanos de antaño, que tenían en claro mucho las políticas domésticas y las políticas exteriores de los Estados Unidos y que no se identifican en casi nada con la agenda MAGA de Donald Trump. Y es que vale la pena decir que Donald Trump no representa los valores del republicano tradicional americano. Entonces, este movimiento republicanos por Harris está teniendo una fuerza muy interesante y está quitándole votos, pues, a Donald Trump. Y esto va muy posiblemente a generar que en esos estados tan decisivos para los votos electorales del próximo presidente, pues se vayan para la campaña de Harris. Eso por un lado. Una precisión pequeñita, lo de los votos por el colegio electoral y la votación general, o sea, lo que sucedió en el pasado, que Hillary Clinton ganó electoralmente, pero perdió en los colegios. ¿Esa tendencia se puede dar ahora también?
Es que el problema, querido Luis Alberto, es que no es una tendencia. Constitucionalmente fue establecido el sistema Sí, así. el sistema electoral. Ok. Lo han querido reformar, pero la verdad es que son los votos electorales los que deciden el presidente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en épocas anteriores? Sucede que un elector dijo, por conciencia no puedo darle mi voto a este candidato, prefiero dársela a otro. Lo siento, la presión del grupo y la presión, y esto ya no es presión, sino que los estados decidieron legislar de cómo los electores debían pronunciarse. Entonces, hay estados que permiten que si, que los electores den sus votos miti-miti. Hay Ujú. otros estados que dicen, no, aquí la mayoría que ganó fue republicano, todos los electores tienen que darle su voto al presidente, al Candidato. candidato republicano. Entonces, pero hay ciertos estados que tienen muchos más votos. Filadelfia es uno de ellos, que se están disputando muy fuertemente este estado, Kamala Harris y Trump. Y hay otros estados, pues New York pone muchos votos, California pone muchos votos, Texas pone muchos votos, Florida pone muchos votos, ¿correcto? Y de ahí para allá ya son los votos que dé cada estado, cada consejo electoral a los candidatos. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, tengamos claro que este sistema indirecto es el sistema constitucional que para reformarlo requeriría una reforma Constitucional. constitucional y Sí. eso no va a pasar, no en el pronto plazo. Alejandro, muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico. ¿Cómo le ha ido en este día y esta tarde un poco fría, no? Pues yo la verdad la sentía calurosa. Ah, bueno, menos mal porque Primero, pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestra invitada Ivette Silva, ingenieros de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estaba curiosamente pues escuchando atentamente las palabras de nuestra querida invitada Ivette y obviamente analizando pues los pros, los contras y pues una cosa que siempre hago la invitación es a mirar las cosas desde todos los ángulos, mirando realmente qué saca un país adelante y qué lo desarrolla. Yo venía hablando hace algunos programas los países que vienen en caída y por qué vienen en caída. Mirábamos el tema del Reino Unido con Luis Alberto la otra vez. Reino Unido llegó a ser la primera potencia del mundo. Llegó a ser más que potencia en comercio, llegó a ser potencia en industrialización. Después este puesto se lo ganó Estados Unidos y ya Reino Unido está de sexto. Estados Unidos casi lo pasa a Japón, pero ellos hicieron algo inteligente que de pronto no se puede hablar acá abiertamente, pero Japón estaba que alcanzaba a Estados Unidos económicamente por Producto Interno Bruto, venía con unos crecimientos muy fuertes. Me acuerdo la crisis que ellos tuvieron ya después, la década perdida. Si uno va a mirar el indicador Nikkei de Japón, la subida era muy fuerte, era una cosa de no parar, era una cosa de decir, ¿esto cuándo va a tener corrección? Pero obviamente el mercado y los Estados Unidos también trataron de mirar un tema de protección de industria. Yo, ¿por qué defiendo los temas de Trump más que defender un personaje? Son las ideas, porque él venía a corregir una cantidad de desequilibrios que había tenido precisamente las malas decisiones de muchos gobiernos desde los ochentas que estaban haciendo que Estados Unidos perdiera competitividad, perdiera industrialización. Recordemos que a mediados de los ochentas Estados Unidos, después de ser un país tan fuerte, Luis Alberto y Beth, Estados Unidos llegó a manejar el 50% del Producto Interno Bruto mundial. Era algo, o sea, era algo asombroso, era algo admirable, era algo que era muy bueno y gracias a Estados Unidos también, Luis Alberto, muchos de los países que tienen colonias, como el mismo Reino Unido, Francia y otros, empezaron a soltar colonias después de la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos también se los pidió. Entre ellos países del Medio Oriente, Luis Alberto, países del Golfo Pérsico, lo que hoy en día es Arabia Saudita, Siria, Irak, Irán, Kuwait, Bahrein, Omán, y países de Asia también, muchas colonias que habían, Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur,
y muchos otros, ¿no? Miramos precisamente que uno de los ejemplos que nos da hoy en día, siendo una ciudad-estado tan pequeñita, en tránsito comercial, Singapur, es un país que nos demuestra cómo evolucionar sin materias primas, cómo evolucionar simplemente a punta de un buen gobierno, castigando fuertemente la corrupción. Y vamos con Jimena, que nos va a comentar desde Los Ángeles, California, también las propuestas del presidente, del candidato, expresidente Donald Trump, en esa mirada global, en esa mirada bilateral de los dos candidatos que estamos haciendo el análisis en Panorama Económico. Jimena, bienvenida a La Voz del Derecho. Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Bueno, les cuento, acá en Los Ángeles estamos en 25 grados. Tendremos máximas de 33 grados para este fin de semana. Y bueno, Alejandro, doctor e invitados, quiero contarles que ya se sabe cuáles van a ser las principales propuestas que va a hacer el expresidente Donald Trump en esta campaña presidencial. Entonces vamos a comentar las primeras 20. La primera de ellas, y no es para nada sorpresa, sellar la frontera y detener la invasión de migrantes. También llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia en Estados Unidos. Poner fin a la inflación y hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible. Haz de Estados Unidos el productor de energía dominante en el mundo, de lejos. Detener la externalización y convertir a los Estados Unidos en una superpotencia manufacturera. Grandes recortes de impuestos para los trabajadores y sin impuestos sobre las propinas. Defender la Constitución, nuestra Carta de Derechos y nuestras libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho a tener y portar armas. Prevenir la guerra mundial, restaurar la paz en Europa y en Medio Oriente y construir un gran escudo de defensa antimisiles de domo de hierro sobre todo nuestro país, todo hecho en Estados Unidos. Poner fin a la militarización del gobierno contra el pueblo estadounidense. Detener la epidemia de delitos migrantes. Demoler los carteles extranjeros de la droga. Aplastar la violencia de las pandillas y encerrar a los delincuentes violentos. Reconstruye nuestras ciudades, incluida Washington, D.C., haciéndolas seguras, limpias y hermosas de nuevo. Fortalecer y modernizar nuestro ejército, haciéndolo sin lugar a dudas el más fuerte y poderoso del mundo. Mantener el dólar estadounidense como la moneda de la reserva mundial. Luchar y proteger el seguro social y el Medicare sin cortes, sin incluir cambios en la edad de jubilación. Cancelar el mandato de los vehículos eléctricos y eliminar las regulaciones costosas y onerosas. Recortar la financiación federal para cualquier escuela que impulse la teoría crítica de la ideología radical de género y otro contenido racial, sexual o político inapropiado sobre nuestros hijos. Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos. Deportar a los radicales pro-Hamas y hacer que nuestros campus universitarios vuelvan a ser seguros y patrióticos. Asegurar nuestras elecciones, incluida la votación el mismo día, la identificación de votantes, las papeletas y la prueba de ciudadanía. Y por último, une a nuestro país llevándolo a niveles nuevos y récord de éxito. ¿Qué opinan ustedes? Esto por lo menos pues es lo primero que conocemos, la propuesta formal del expresidente Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues me corregirá María Jimena, que vive, yo sé, en California, está muy atenta a todo esto de política, pero de lo que tengo entendido de esa agenda, no es que lo que hable Donald Trump sea muy consecuente con esa agenda. Sí, la agenda obviamente conservadora, de cero políticas de género de identidad, y me extraña, por ejemplo, lo de militarización del ejército cuando él mismo trató de militarizar y mandar militares para acabar con ciertas protestas aquí, que lo vivimos y hubo muchas víctimas.
Esto del enero 6, que fue totalmente en contra de los procedimientos constitucionales, pues me extraña. Esta suena una agenda, en cierto sentido, republicana conservadora, más de los speeches, de los discursos que ha dado Donald Trump en sus campañas, me queda la duda si él mismo está de acuerdo con esta agenda. Porque al parecer hay una agenda, y tú me corriges, María Jimena, que la han venido publicando y que la hackearon supuestamente, que él salió diciendo que por qué le hackearon sus computadores, que está teniendo ataques, y es la agenda de MAGA, y la agenda de MAGA va mucho, mucho más allá en materia de política doméstica y política internacional. Ahora, un punto muy importante. No, a ver, no es que los dos, Harris y Trump, estén en desacuerdos en varios puntos de las agendas económicas. Obviamente, Donald Trump quiere quitarle impuestos a los millonarios y Harris quiere seguir con las políticas de Biden porque han dado resultados. De hecho, ayer prácticamente se anunció que la inflación estaba alcanzando unos niveles muy bajos y la verdad es que los precios fueron súper asequibles. Yo que fui a la gasolinera y de todo esto, pero ellos dos, por ejemplo, no quieren ponerle impuestos a los tips de los meseros, quieren mirar cómo ayudan a cierto sector del turismo y la hospitalidad, pero tienen dos visiones diferentes y esas visiones, por ejemplo, Alejandro lo mencionaba, ¿qué hay de malo, por ejemplo, en mover la economía a través de la bolsa de valores y los millonarios mueven esa bolsa de valores y eso genera riqueza para todo el mundo, pero realmente no es para todo el mundo? Entonces, esto generaría cierta seguridad para un cierto porcentaje de la población, pero otro vive con una pensión de $1,500 que si se la quitan, el famoso Seguro Social y Medicare, si le quitan esto, por ejemplo, a una persona de un porcentaje grande, porque aquí el porcentaje de los millonarios es mínimo reducido y el porcentaje de la gente trabajadora, clase trabajadora es muy abundante, pues a ellos hay que garantizarles sus pensiones a través del seguro social. Ellos no tienen dinero para invertir en la bolsa de valores, no todos, y no pueden estar dependiendo de un sube y baja correcto de la bolsa de valores como si lo puede estar un millonario que pues arriesga su dinero, ¿correcto? Entonces hay dos visiones diferentes aquí y un candidato ha tomado del otro y el otro del otro. Pero claramente son dos visiones en materia de dirección del país hacia donde nos dirigimos de progreso, o el otro es un poco el retroceso y nos vamos a la interpretación de las cuatro esquinas, de la interpretación judicial de las cuatro esquinas que determinan el puro conservadurismo en este país. Y no, es importante, lo único que digo es para todo el mundo ver el debate en agosto, en Septiembre. septiembre. Ujú. En septiembre, muy importante ver el debate de los candidatos presidenciales y de los candidatos Vicepresidente. vicepresidenciales. Perfecto. Alejandro. Sí, me parece que es muy importante ver datos, porque es que en estos discursos y también en la prensa y también lo que tiene que ver los medios, a veces con las encuestas, hay mucho vicio porque ya se conoce la parcialización. Lo decía un día acá, no es un secreto, uno va a aprender CNN, se ve esa parcialización tan fuerte desde el conductor hasta el director y en sí toda la cadena. Entonces yo digo, ¿por qué no hacen una ponderación? ¿Por qué no encontramos verdades en los resultados y miramos quién efectivamente sabe generar valor, quién sabe generar balances positivos? Y hay algo que de pronto quería de pronto aclararle a Ivette, y esto acá es con el ánimo de abrir la información y de la estructura interior. El mercado de capitales y la bolsa de valores es donde se transan todos los activos, se transan monedas, se transan materias primas, se transan acciones, que obviamente estas acciones están vinculadas a las divisas y están vinculadas a las materias primas, porque hacen la transformación, hacen la venta, hacen la producción. Entonces, Ivette, todos en el país ganan con la bolsa de valores. ¿Por qué? No necesita que cotice, pero indirectamente también es beneficiado. ¿Por qué? Un ejemplo. Si Ivette está trabajando en una compañía, a la compañía le va muy bien
las acciones de la empresa suben. Si el mandatario baja los impuestos sobre esa compañía, ¿qué pasa? La compañía tiene más dinero para abarcar más mercado, para abrir más sucursales o para generar más producción. Entonces esto empieza a moverse, es un círculo virtuoso y es una maravilla. Mira, yo defiendo mucho Estados Unidos porque, pues, primero me gusta como país, dos, lo quiero mucho porque tengo una historia con mi papá que trabajó con una compañía prácticamente toda su vida y vi las bondades, viajé mucho a Estados Unidos, vi las bondades del servicio al cliente, vi las bondades de que allá, sin ser un país socialista, es un país donde las empresas tenían la filosofía de primero el cliente, el servicio por el cliente, de que siempre el cliente, la protección al cliente, creo que era el mejor país del mundo, en eso creo que ha bajado algo, pero a lo que voy con esto es que, Ivette, todos en Estados Unidos ganan si el mercado de capitales está bien, o sea, los activos que se transan en la bolsa de valores. ¿Por qué? Pues si la empresa está en quiebra o si la empresa tiene una cotización muy baja, pues obviamente, ¿qué hacen los inversionistas a nivel global? Buscan otros países inmediatamente para buscar un refugio. ¿Por qué aplaudo la baja de impuestos de Trump del 35 al 21? Volvió a las empresas de Estados Unidos más competitivas porque lo que es China y otros países trataban de usar puentes financieros y comerciales para tener más bajos impuestos. Trump dijo, ¿cómo es la forma de repatriar otra vez las empresas que nos generan riqueza y activos productivos? Pues bajándole los impuestos. Curiosamente empezaron a repatriar muchos capitales. Curiosamente, él también estaba ayudando, por ejemplo, a volver a fortalecer la industria del acero. Recordemos que uno de los fuertes que ayudó a la industrialización de Estados Unidos a ser potencia fue la US Steel, que era, me acuerdo, uno de los dueños, hombres más ricos de Estados Unidos, Andrew Carnegie, junto con otros tantos que no solo explotaban materias primas, hacían la transformación, sino que las vendían al mundo con valor agregado. En el futuro, con el exceso del gasto, precisamente en Estados Unidos, como se volvió y les tocó subir los impuestos, el exceso del gasto, ¿qué fue lo que hizo? Que las industrias se volvieran menos competitivas porque les quedaba mejor margen. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Pues buscar países en el mundo, en Asia, por ejemplo, donde la producción fuera más barata, pero a expensas del bienestar de la población de los Estados Unidos. Bueno, son los análisis que hacemos acá en Panorama Económico, los distintos puntos de vista, como si se bajan impuestos se puede generar más empleo. No siempre se da esa teoría, lo hemos comentado también acá. Margaret Thatcher lo intentó, lo hizo Ronald Reagan, y también pues obviamente no es que estrictamente se generen más empresas. Yo soy empresario, pero si realmente veo que tengo un sindicato, que hacer un proceso productivo es muy complejo, que elaborar, que tener una materia prima, importar, mover materiales y todo, pues me voy a la bolsa de valores y hago pues inversiones para tener estar en ese casino, pero no genero más empresas productivas, o sea, no siempre se da esa regla que sea directamente proporcional. Yo cuántos impuestos tengo de menos y cuántas empresas genero nuevas, eso no siempre es directamente proporcional. El Ivette, grupo explica vamos que con Ivette y ya venimos el nuevamente grupo con Alejandro. sí, aunque es Eh, importante. Bueno, en cuanto ese tema que tomas es muy interesante porque muy importante es el generador, el que tiene el capital, el gran inversionista en la bolsa de valores y el que representa a Estados Unidos de América, el corazón de Estados Unidos de América, la persona que emprende un negocio. Family business, un negocio familiar, un restaurante, una droguería, una tienda, una cosa de Emprendimiento. abastecimientos. Eso lo promueve tanto Trump como Harris. Y Harris en estos días dijo, o sea, vamos a promover que todo el que quiera tener un negocio no solamente pueda crearlo, sino que pueda ser exitoso. Porque si esos pequeños negocios son exitosos, correcto, entonces ahí viene la prosperidad de la que también habla Alejandro, es un factor que va a repercutir en toda la sociedad y va a poder ayudar a que la gente se pensione, pueda adquirir una casa, un carro dignamente. En estos momentos hay un desbalance muy grande. Em, Recordemos que bajo la época de Donald Trump en eso sí tuvo la razón, mandó dinero y dinero a negocios para que no se cayeran. Ayudó, mandó cheques a familias, pero eso también creó un gran déficit, un super déficit. Sin embargo, mucha gente que no necesitaba este dinero se quedó con los cheques, invirtieron en bolsa
y no dieron trabajo a las personas y quebraron. Y eso fue una deuda y un incumplimiento al gobierno, porque la política era: yo, gobierno, lo ayudo si usted todavía le paga a 5 empleados, 6 empleados, 20 empleados, 50 empleados. Y hubo gente que contrataba hijos, metía amigos, todo para justificar que eran, pues, trabajadores y no lo eran. Entonces, ahí ese es un punto muy importante de la economía estadounidense. Sabe más Alejandro que yo en materia de bolsas y de economía, porque no es mi área de expertise. Yo analizo más bien cómo están en la política estos dos candidatos y cómo se están presentando y cuál es el apoyo que están teniendo. Y por eso digo, muy importante escuchar los debates para que uno mismo se forme su propia opinión. De acuerdo. Y eso de escuchar los debates, hay algo que más adelante, después de la intervención, le quería preguntar a Ivette. Ivette, a mí me parece que el tema de la democracia, estamos de acuerdo, pero a la democracia hay que ponerle como una educación, porque es que veo que tantos países toman tan malas decisiones, porque las ideas están distorsionadas, las cifras están manipuladas, a la gente no le dicen la verdad. Volví a lo decía en el programa anterior. Llega alguien que salva al país y van y lo crucifican, le inventan mentiras, le sacan su vida, los trapos al sol. Aquí en este planeta pues no hay seres humanos perfectos. A uno lo que le interesa es que precisamente una persona genere dinamismo en la economía. Hablaba, recogiendo algo de lo que decía mi estimado colega Luis Alberto, empezando por ahí. Sí, Luis Alberto lo explicaba la otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Tanto el sistema financiero como el mercado de capitales, ¿qué es lo que tratan de hacer, Ivette? Dinamizar la economía en todos sus sectores, Ivette. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo rápido. Lo que pasa es que estos temas son tan largos y contestar cada cosa tiene que ser tan bien hecha para que se puedan aclarar las cosas. Cuando una empresa, por ejemplo, vamos a poner el caso Colombia Ecopetrol, si la acción está a 5.000 pesos, pues la empresa vale mucho, ¿sí? Si la acción está a 2.000 pesos, la empresa vale poquito. ¿Qué empieza a pasar directamente, Ivette? Si la empresa a nivel estudio, en el tema de crédito, dicen que la empresa vale 2.000 millones de dólares, esto como un ejemplo, a decir la empresa vale 5.000 millones y la deuda es de 2.000 y el valor es de 2.000, mientras que si el valor es de 5.000, la deuda es de 2.000, la empresa es mucho mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el inversionista? Y el mercado de valores tiene tantas virtudes. Lo que pasa es que algunos lo han viciado y algunos lo ven como un juego, pero el mercado de capital es algo estructural que nos permite generar más riqueza. Porque, por ejemplo, lo decía, si una acción está a 5.000 pesos, quiere decir que la gente está mirando buenos resultados en la compañía. ¿Y qué hacen los ahorradores desde los pequeños hasta los grandes? Porque acá vendían acciones desde paquetes de acciones desde 1.000.000, 1.400.000. Es más, ya se puede acceder al mercado a comprar menos. Entonces la gente tiene acceso a un activo, IBET, que les puede generar valor. Por un lado, les da utilidades, que son los dividendos, y por otro lado, si se valoriza la acción, también ellos incrementan su riqueza. En el tema de bajar impuestos, hay países que no lo han demostrado a nivel global, IBET. Mira, hubo un grupo en la crisis de la zona euro que se llamaba los PIGS, que era Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, que eran los países más desjuiciados de la zona euro para manejar las finanzas públicas. Eran derrochones, tenían unos déficits presupuestarios grandísimos, tenían un sector público muy privilegiado, entre ellos Grecia. ¿Qué hizo Alemania? Le dijo, les vamos a ayudar, pero ustedes tienen que quitar esa sinvergüencería del sector público. Lo hicieron en Irlanda, lo hicieron en otros países de Europa. Y mira, Irlanda hoy en día es uno de los países ejemplo a nivel global, después de ser un país quebrado, sin grandes riquezas, sin grandes materias primas. Grandes empresas del mundo y de Europa tratan de buscar su central en Irlanda porque tienen impuestos que van del 12.5 al 15%. Trump dijo, venga, esto es matemática básica. Y hay una cosa muy chévere, Ivette. En uno de los años de Trump empezó a repatriarse mucho dinero de capitales que los norteamericanos tenían por fuera. Porque es que es duro, Ivette, y te lo digo acá, en el tema de negocios, de generación de valor, tú produzca y produzca y produzca y el gobierno te quita por un lado, te quita por el otro, y cuando salen problemas de corrupción es precisamente cuando el contribuyente dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está manejando la economía? En el caso de la OTAN, Trump, ¿qué le dijo a los países miembros? Ustedes no pueden ser desleales con Estados Unidos. Estados Unidos está pagando la cuota que le corresponde. Los países de la OTAN estaban haciendo conejo con eso. Eso es un desangre para la economía de Estados Unidos.
Trump, la administración Biden se ha gastado más de 200 o 250 mil millones de dólares para mandarlos a la guerra, cosa que Trump no hizo. Y vamos haciendo un viraje. Hay un tema central de la Organización Mundial de la Salud que declaró, pues, obviamente la viruela símica como, pues, una emergencia de salud pública. ¿Cómo se ve ese panorama ya, Ivette? Porque realmente esto en la China realmente está preocupando y van a subir digamos, la protección que hay para la importación y la exportación de materias primas, de elementos. Entonces, esto, ya le digo, en la teoría estamos hablando de globalización, de libre comercio, pero en la práctica la pandemia nos enseñó que o producimos internamente nuestros propios alimentos y tenemos seguridad alimentaria, o pues podemos fallecer porque realmente los países ya no están exportando de un lado a otro por estos riesgos que hay de la pandemia. ¿Cómo se está viendo ese panorama? Que no realmente no es un virus tan contagioso como lo tuvimos con el COVID, pero de todas maneras la Organización Mundial de la Salud y China está tomando unas medidas de comercio exterior muy restrictivas. ¿Cómo se está viendo ese panorama ya en Estados Unidos? Bueno, pues a ver, no he hecho mucho seguimiento a la materia, más voy a hablar desde el punto de vista de la pandemia en relación con el COVID y muchos Sí. COVID que están generándose hoy día. Hoy día también hay tuberculosis, se está reviviendo en Estados Unidos por el hambre, por este flujo migratorio tan grande y no por eso vamos a atacar a los inmigrantes a decir que nos llenan de enfermedades. Estados Unidos es un país muy resilient, muy luchador que no quiere cerrar fronteras. ¿Por qué? Porque este país, al cerrar fronteras, llámese de libre comercio o territoriales o migratorias, pues pierde su naturaleza, ¿no? Este fue un país de inmigrantes, ha construido toda su economía con inversiones de capitales extranjeros, el flujo de personas es sumamente importante y lo que pasa en este caso, como lo decía Fauci, que era el director de la agencia, el que Mm. manejó el SIDA, la Ujú. pandemia, el SIDA dijo, no, pues que si nos encerramos no hacemos nada porque somos parte del mundo entero. Entonces un ciudadano americano no va a poder viajar a otro estado porque cuando regrese se le van a cerrar todas las puertas. Él manejó el ébola, que peor que el ébola, ¿correcto? Que también Sí. requería una protección muy grande. Estados Unidos tiene casi, yo diría que tiene la delantera en manejar este tipo de situaciones, crear políticas de salud importantes y no solamente eso, sino cooperar con los estados que están teniendo esa situación para hacer del mundo, porque pertenecemos al mundo, porque la globalización existe y los nexos ya construidos no se pueden eliminar, ayudarlos para que todo el mundo logre eliminar esa pandemia, así como la tuberculosis, así como la polio, todos esas, eso fue mano de Estados Unidos alrededor del mundo tratando de decir, eliminemos esto, porque si no, no habría circulación de personas y eso es algo que no concibe el corazón americano. Y esta semana tuvimos una variación de precios de acciones muy fuertes. Standard Poor's tuvo unas caídas, en positivo. Ayer ya se recuperó. Realmente, ¿cómo se dio esta semana, Alejandro, en materia de estos precios de las acciones? Porque tuvimos una montaña rusa muy fuerte esta semana, una etapa negativa y después volvimos a recuperar en las acciones, en Wall Street. ¿Cómo se vio ese panorama esta semana? Pues Luis Alberto, precisamente hablando y enlazando el debate que teníamos acá, pues había nerviosismo una vez porque Joe Biden quería elevar los impuestos a las sociedades que había dicho que Trump los había bajado del 35 al 21, él los quería elevar al 28, donde una noticia de estas pues llegue a ratificarse que va a ser tal día, pues obviamente que empieza a pasar en el mercado, se empieza a caer y los inversionistas empiezan a ir para mandar el dinero a otros mercados, ¿no? Que esto es lo que pasa tratando de explicar por qué las acciones suben, por qué bajan, por qué los índices como el Dow Jones, que recordemos, agrupa las 30 industriales más importantes de los Estados Unidos, el Standard Poor's, que agrupa las 500 más representativas en la Bolsa de Valores de Nueva York, y el Nasdaq, que agrupa las tecnológicas. Hoy miramos al cierre viernes que el Standard Poor's cierra en los 5.554 puntos y este sube levemente el 0,20%. En el caso del Dow Jones cierra en los 40.000, este viene haciendo máximos históricos y esto, Ivette, yo te lo comento y a mi querido Luis Alberto, que esto es gracias a Trump. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas
impuestos a las empresas les generas más rentabilidad, más utilidad, pues el mismo sistema va creciendo por consumo, por las utilidades. Y esto hace que muchos estén interesados en invertir en el mercado, porque obviamente la cotización también, ¿porque sube? Pues porque hay demanda precisamente y apetito sobre estos activos. En el caso del Nasdaq, miramos que en el Nasdaq 100 cierra en los 19.508 puntos y este sí cierra levemente el 0,10%. Pero ahora mirando bolsas internacionales más importantes del mundo, los mercados financieros y de comercio, miramos al índice DAX en la Bolsa de Valores de Frankfurt, en Alemania, recordemos, motor de Europa, cierra en los 18.322 puntos y este cierra positivo el 0,77%. En el caso de Londres, una de las bolsas más importantes del mundo, miramos al FTSE 100 y hoy cierra en los 8.311 y cierra levemente a la baja en menos el 0,43%. Y el Eurostock 500, un índice que agrupa a las más importantes, empresas más importantes de la zona euro, cierra en los 4.840 puntos. Miramos India, por ejemplo, en su índice más importante. Miramos que cierran los 24.540 puntos, este sube el 1,64. Recordemos que India es una de las potencias emergentes, ya le quitó, recordemos el puesto del Reino Unido, ya está de quinto, es la quinta economía del mundo y pues se prevé que en el 2050 esté compitiendo con China y ojalá lo esté pasando, ¿no? Y hay un indicador, sí, Alejandro, sí, adelante, Ivette, siga. perdón, es que tengo una pregunta para Alejandro. Lo reafirmo aquí, yo no soy experta, más al ver todos los noticieros, y yo no veo CNN realmente, yo veo Menos mal. otros noticieros locales, investigativos y de todo, pero muchos han dicho que ha habido un éxito en las bolsas de valores en los últimos 3 meses y esto es bajo la administración Biden. Incluso dijeron que se cayó pero como digo, tú dices, esto es gracias a Donald Trump, pero esto está sucediendo 4 años después. O sea, bajo tu perspectiva, porque yo no lo entiendo, bajo tu perspectiva, ¿no ha tenido un éxito en la recuperación del mercado de valores bajo la administración Biden? Yo pienso que cogió el efecto inercial, ¿sabes por qué? Lo explicaba en dos partes. Cuando te voy a poner un ejemplo, cuando mi estimado Luis Alberto gana 100 millones de pesos al mes, ¿sí? Yo como Estado le pongo 40% de impuestos, él ya no gana 100, sino gana 60, ¿sí? Si yo le quito ese 40 y ahora le cobro 20, Luis Alberto ya no gana 60, sino gana 80. Como Luis Alberto tiene más capacidad de poder adquisitivo, ¿qué pasa? Puede invertir con ese excedente, puede comprar más cosas, puede irse a viajar más, o sea, puede generar un círculo virtuoso en toda la cadena de su vida y eso se va directamente a los sectores económicos. Entonces, obviamente, si las empresas, ponle cuidado, es que es por los dos lados. Por un lado, libera consumo porque la gente, tú sabes que el norteamericano, tú que vives en los Estados Unidos, al norteamericano tiene una cultura de consumo. Entonces, si le queda más plata, consume más. Por otro lado, el mercado más dinámico a nivel de inversiones también en los Estados Unidos. Por eso es que yo amo tanto Estados Unidos. Estados Unidos tiene tantas cosas tan buenas que obviamente en algún día también lo tratábamos. Tiene que haber algo de regulación porque también hubo problemas por no haber regulación, por ejemplo, en la crisis del 2008, ¿no? Que se ponían los bancos a dar crédito como si no hubiera un mañana. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo el mundo compraba y compraba casa y compraba casa. Entonces, de tanto que compraban las casas, eso se inflaba y se inflaban los precios. Y resulta que llegó un momento, Ivette, que los precios estaban tan elevados que el crédito era impagable, ¿sí? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues obviamente muchos empezaron a entrar en impagos y eso se empezó a caer. Pero respondiendo exactamente tu pregunta, es que cuando queda más dinero en el mercado para invertir y para consumir, eso sigue generando un dinamismo. Gracias al cielo que a Biden no le dio por subir los impuestos del 21 al 28 y ahí seguirlo subiendo. ¿Por qué? Porque eso es atacar directamente la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos. Pobrecito Estados Unidos que viene perdiendo competitividad, Ivette.
China viene a pasos agigantados. Mira, Europa y Estados Unidos se unieron con el tema de los microchips, que es que no venderle tecnología sensible, y los chinos ya se les salieron por la derecha, ellos ya vienen muy evolucionados, y hay una cosa y un factor. Tú sabes que los chinos tienen un modelo de negociación muy agresivo. Los países que han negociado con China y que no les ha ido muy bien, les ha tocado soltar puertos por 50, por 100 años, carreteras, distritos especiales y zonas de región. Si no fuera por Estados Unidos, muchos lo critican, pero yo digo, cuando invierten, cuando generan un atractivo, mira, yo personalmente salía del mercado colombiano a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué? Porque resulta que en la Bolsa de Valores de Nueva York no solo cotizan las compañías más importantes de Estados Unidos, sino las más importantes del mundo. Pero esta inercia se dio más que todo por el tema tributario, Ivette. Y las sociedades, de lo que tú dices, de los negocios pequeños, así sea una panadería, esto del 21% también va para los pequeños negocios, porque son sociedades, sea grande, mediana o pequeña. Sí, y otro tema también transversal, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio un registro bien interesante, 1.23 millones de viviendas de construcción en el mes de julio. O sea que está reactivando la vivienda. Allá en Dallas, en Texas, ¿se ve dinámica en la construcción o hay un término medio, no está muy activa la demanda y la construcción de vivienda? Bueno, Texas es, yo, como ustedes lo saben, he vivido en New York, he vivido en Florida y en Texas. Texas, en mi apreciación, es uno de los estados de progreso donde se siente el progreso en gran manera. Cada día están construyendo una carretera y hay mucho terreno, entre otras cosas porque creo que es el estado más grande a nivel territorial de los Estados Unidos, mucho terreno para construir. Y la verdad es que de New York y California se han venido a Texas a comprar mucho la vivienda y lo que vale un apartamentito, una renta por allá en New York o California de $5,000 al mes, es lo que vale prácticamente la cuota de una hipoteca para adquirir una casa, pero una casa gigantesca. Y, y, y Texas, digamos ahorita, no solamente tiene una política de construcción de vivienda muy importante, sino que está comenzando a traer y implementar cosas turísticas. Por ejemplo, Austin se está convirtiendo en el Silicon Valley en materia de tecnología. Ahorita en Frisco, yo vivo como a 10 minutos de Frisco, van a crear un Universal Studies, un Universal Studios de Universal de entretenimiento, donde va a ser una atracción turística muy importante para los estados de alrededor, los estados vecinos. Entonces, yo diría que este factor de construcción de vivienda es muy importante y los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata, saben que la manera de vivir dignamente de un ciudadano, acuérdense, el pursuit de happiness, ¿no? La búsqueda de la felicidad para el americano es tener su vivienda, tener su carro, tener su estudio y un trabajo digno. Y la vivienda es parte muy importante del, no la riqueza, pero sí los niveles más bajos de poder sentir que se tiene una vida estable. A ver, Alejandro. Sí, oye, felicito eso que estás diciendo y sabes por qué me da más felicidad, Ivette. Resulta que Texas es un estado republicano por excelencia. Vamos a ver cómo le dan las próximas elecciones, Alejandro. Pero miren, vamos Tiene a que ir a... tiene que rogarle a Dios a ver Pero cómo voy con la palabra. Alejandro, Voy con la Alejandro. palabra. arrodillarse Mira, esta semana y mira, rezar voy, mucho. voy con la palabra. Voy con No, la palabra. Alejandro, Mira algo no, tan Alejandro, interesante. Alejandro tiene Alejandro tiene razón en esto. Sí, claro. Texas es un estado republicano, pero Petrolero. pero esto es lo que ustedes me van a decir, es totalmente paradójico. Dallas, demócrata, Austin, demócrata, Houston, demócrata y San Antonio, demócrata. Las cuatro principales ciudades de población urbana, de desarrollo económico, progreso y tecnológico, 100% demócratas. ¿Qué hace republicano, sumamente republicano a Texas? Su concepción evangélica, ¿correcto? Rural. La parte rural, ¿correcto? Sí, claro. La parte petrolera y de compañías y de impuestos a las compañías y obviamente las fuertes medidas migratorias. Pero, Entonces, ahora sí, es un estado paradójico y tienes razón, Alejandro. Vale la pena analizar política por política quién ganó aquí
si esto es una política económica republicana o demócrata, porque no se está uno muy seguro, pero uno sabe qué es lo que pasa en Texas. Sí, algo que te quería comentar que lo venía diciendo. Los beneficios de Texas, que tú hablabas, yo precisamente estuve en el 2018, 19, 20, por varias ciudades de Estados Unidos y me encontré con uno de los gurús a nivel de las compañías tecnológicas de Silicon Valley que le hizo una entrevista acá, la pasamos, me recuerdo, y me decía que Austin, Texas, lo que tú estás diciendo, en esa época lo dije, Austin, Texas era el nuevo Silicon Valley. Pero ¿por qué se da este movimiento, Ivette? Volvemos al tema republicano y demócrata. Resulta que en California se les fue la mano a los políticos. Si tú vas a mirar California, la deuda de California es brutal. O sea, deuda de California prácticamente es impagable. Gracias a esa deuda, Luis Alberto, es que las viviendas son tan costosas, la vida es tan costosa, porque tienen que meterle mucho impuesto a todo, precisamente para poder recaudar. Más sin embargo, ya son inviables. Entonces, muchas empresas, me acuerdo, él dijo, FedEx, Tesla y muchas otras dijeron, aquí nos dan muy duro con los impuestos, pues nos vamos para Texas, nos vamos para Dallas, para Houston, para Dallas Fort Worth. Y otra de las bendiciones que yo te digo, Ivette, por eso es que uno tiene que mirar los resultados. Mira, el Partido Demócrata le hizo mucha zancadilla desde Barack Obama, desde que empezó la administración, al tema de desarrollo de nuevos campos de petróleo, exploración con el tema del fracking. ¿Cómo se verá que bloquearon un oleoducto que era muy grande y muy famoso en los Estados Unidos, que era el oleoducto Kingston, que atravesaba Estados Unidos y mandaba mucha materia prima a Texas para poderla refinar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas bendiciones fueron gracias otra vez a Trump. Es que tiene tantas bendiciones porque él destrabó estos proyectos, destrabó el proyecto del oleoducto Kingston, hizo a Estados Unidos más competitivo, no solo en tema de petróleo, sino también de gas. Imagínense que ahora lo que no le está dando Rusia a Europa por el tema del gas, se lo está proporcionando una parte de Estados Unidos. O sea, de ser dependientes energéticamente, ya le están vendiendo gas a la zona euro. Y esto gracias a Texas. Por eso yo digo que Texas es una bendición en los Estados Unidos, pero las políticas de gratitud son con Trump y algunas del Partido Republicano. Yo estoy de acuerdo con la energía limpia, todos están de acuerdo, pero hay una cosa, Ivette, que mientras que la tecnología limpia, lo que es la solar, la eólica y otras, no dejen de ser intermitentes y sean autosostenibles, es una maravilla. El país que se llegue a quedar sin petróleo, sin venta de petróleo, el país todavía es dependiente de esta energía. Si la llegamos a cortar, la crisis puede ser fuerte. Vamos a escuchar a Felipe Bayón, que fue presidente de Ecopetrol, y en un breve análisis de lo que está pasando con Ecopetrol. Y también vamos a escuchar al presidente, a Ricardo Roa, porque aquí en Panorama Económico hacemos el panorama integral, o sea, visiones distintas, analizamos los distintos aspectos y obviamente nuestra audiencia, nuestros seguidores, pues hacen sus propias conclusiones. Escuchemos a Felipe Bayón y después escuchamos a Ricardo Roa. De los que piensan que los resultados recientes de Ecopetrol no son buenos. Y no son buenos porque vienen las utilidades particularmente disminuyendo de manera constante un trimestre detrás del otro. Y estamos viendo con preocupación que hay aumento en los costos fijos, que hay aumento en el costo de levantamiento, que es el costo para producción de los hidrocarburos, de un 28% entre los primeros 6 meses del 23 y los primeros 6 meses del 24. Y si bien la producción ha subido, la producción de petróleo y gas, esto se debe a la operación de fracking, de no convencionales en el Permian en Estados Unidos. La producción de Ecopetrol en Colombia cae en 12.100 barriles. Y esto quiere decir que la compañía no está pudiendo manejar la declinación y crecer su producción en Colombia. Y la producción viene creciendo exclusivamente por el fracking en Estados Unidos. Una operación que le ha dado reservas, producción, más de 2,5 billones de pesos de utilidad y que tiene una huella de carbono de 8 kilogramos de CO2 por barril producido, que es apenas una octava parte de la huella de carbono que tiene el promedio de los barriles de Ecopetrol. Y en ese sentido también, con preocupación, vimos las noticias en el sentido que Ecopetrol tomaba la decisión
de no seguir con una gran oportunidad como lo era la oportunidad Oslo para traer producción tan rápido como en el 2025, sumar reservas tan rápido como en el 2024, crecer ingresos, EBITDA y utilidades. El mensaje para que se proteja a Ecopetrol, compañía que es de todos los colombianos. Escuchamos ahora al presidente actual de Ecopetrol, a Ricardo Roa, que esta semana explicaba las razones por las cuales no se realizó esta inversión en los Estados Unidos con la empresa Oxy para el tema de fracking. A favor del proyecto, y que aquí corrijo a algunos amigos periodistas, han hablado de un freno de mano, han hablado de patraciar, han hablado de reversar. Nada de eso tenemos hecho, que aquí ni patraciamos, ni reversamos, ni lo pusimos en el cambio, ni lo puso el presidente. Nadie puso el cambio. Hubo un riesgo material grande que tenía el proyecto, es que dentro de las condiciones en las que se venía adelantando este proceso, había un no menor. Después de haberse tomado una decisión para el cierre del negocio, de tractarnos, habría involucrado una penalidad de $270 millones. Y esa decisión no la tomaba ni la Junta, ni la tomaba la Administración, es una decisión del alto gobierno, que encabeza el Ministerio de Crédito Público. Sensibilizada esa decisión, es que se conoció que no iba a ser posiblemente viable la autorización para esa emisión de deuda de Ecopetrol, pero una deuda significativa, y por eso la Junta Directiva toma la decisión de no continuar con el negocio. Esa decisión se toma el día último que teníamos de plazo. Hay una coincidencia en que lanzamos el relanzamiento del ICPED y pues coincidimos en un almuerzo con el señor presidente, pero luego de eso estaba convocada la Junta Directiva para tomar justamente la decisión si seguíamos o no en el negocio, y así pues se tomó la decisión. Lógicamente, en el seno de las discusiones, muchísimos comentarios, observaciones, pero no vinieron. Para eso estamos ante una junta plural, diversa, pluridisciplinaria, pluriexperta, y entonces en el seno de estas discusiones, una vez conocidos estas alertas que se daban de la posibilidad de entrar en violación de los topes para perder el grado de inversión, y además en el alto nivel de endeudamiento y la posibilidad de que nos aprobara ir a esa colocación mediante bonos de largo plazo por parte del gobierno, es que se toma la decisión de no avanzar la negociación. Lo que esas instancias son el gobierno corporativo de la compañía, y de ahí van a quedar registradas estos hechos a los que yo hago referencia en las actas de cada uno de esos comités y de cada una de esas instancias, que hasta antes de la Junta son todas de recomendación. No hay decisión. La decisión, el órgano competente, el gobierno corporativo, es de la Junta Directiva, y la Junta Directiva es la que decide no avanzar en el proceso. Sí, hay algo que, felicito una cosa, que el presidente Roa estaba diciendo, yo no tengo la culpa. Pues bien hecho, sincero, lo felicito. Esto obedece, lo dijo. Lo que pasa es que estaba diciendo las cosas de forma espacio distinta. Fiscal del país, o sea, el país tiene un nivel de endeudamiento. Más que espacio fiscal, ¿sabe qué fue lo que dijo ahí? El gobierno no estaba de acuerdo. Y esa es la base principal de por qué este negocio no se hizo, Luis Alberto, porque Felipe Bayón lo explicó. ¿Cuánto vale el negocio? Voy a explicar una cosa. Felipe Bayón lo explicó. Al adquirir este negocio con Oxy, se generaba más reservas inmediatas, más producción inmediata, más generación de capital ingresos inmediato. ¡Qué negocio tan maravilloso! Y usted sabe que la deuda que va anclada a la generación de valor directa, que no se demora 4 ni 5 años, es maravillosa y fabulosa. ¿Por qué? Porque es sostenible. ¿Sí me explico? Y lo que dijo Felipe Bayón precisamente, que era, Ecopetrol tiene un negocio en Texas que es a través del Permian, que es lo que le ha permitido a Ecopetrol tener un flujo constante de producción, y ese negocio ha sido maravilloso.
Los resultados lo muestran y es algo a través del fracking. 65.000 barriles diarios. De 65 hasta 80.000. Fluctúa, pero eso es más o menos los promedios. Pero han llegado picos por encima a veces de 70.000 y es maravilloso, Luis Alberto. Y hay otra cosa que es curiosa y maravillosa y se la dejo acá a los oyentes. ¿Cómo va el presidente de la República y el presidente de Ecopetrol a decir que van a importar disque gas de Estados Unidos, que mucho de ese gas es fracking, y ahí sí no les sirve, ahí sí les sirve, pero el gas de Colombia, que lleva 2 años de presidente, donde pararon precisamente unos permisos de exploración de petróleo y gas, ahí sí está mal. Luis Alberto, ¿usted no cree que esto es paradójico y es una cosa que no tiene sentido? O sea, ¿usted prefiere comprar eso afuera que producirlo adentro cuando eso es proveniente de fracking de otras compañías? Sí, perfecto. No son las contradicciones que están en la política energética del país. Lamentablemente hay una política en este momento definida por el Gran Gobierno Nacional, por el Ministerio de Medio Ambiente, y otra la que se quiere hacer a través del Ministerio de Minas. Eso naturalmente lo entendemos. Y Beto todavía está en la línea con nosotros. No. Sí, Luis Alberto, aquí los estoy escuchando. Sí, estamos llegando a ese resumen. Sí, es que son los dos enfoques de la política energética en el país y le ha pasado también en el debate de Estados Unidos. Ya vamos llegando al final nos quedan 2 minuticos, pero ese es básicamente el debate en el mundo también, o sea, acelerar al máximo el fracking de manera ilimitada con los riesgos que hay para el medio ambiente o, pues, como el caso de Colombia, solamente acudir a los pozos tradicionales, a la exploración. Y si no hay exploración, pues naturalmente no hay futuro. Y si no hay reservas. Y no hay reservas, pues naturalmente la empresa también tiene una caída en el nivel del precio de las acciones. Pero Ivette, su concepto para el final en unos 30, en un minutico. Mi concepto es que tanto republicanos como demócratas están considerando todo esto de las nuevas energías, ¿correcto? Se ataca, la gente creó esta conspiración de que Biden no estaba de acuerdo con el fracking y se iba en contra de las compañías, pero realmente no, él ni siquiera las tocó, o sea, simplemente comenzó a no dejarse imponer los precios de estas compañías privadas y él utilizó reservas de petróleo de Estados Unidos para tratar de regular la economía y bajarle al precio de la gasolina. Eso sí recuerdo. Recuerdo también que obviamente, pues con tanto progreso energético y tanta cosa, pues obviamente las grandes compañías que apoyan tanto a republicanos como a demócratas están muy interesadas en tener esa independencia, ¿correcto? Y realmente me corrige si estoy bien o no, Alejandro, pero creo que fue bajo Biden, o sea, hace como en este trimestre, donde por primera vez Estados Unidos exporta petróleo, representando una independencia energética en el sector, aunque yo sé que Donald Trump trabajó mucho para llegar ahí y pues no pudo llegar, pero igual no nos podemos, o sea, él hizo un gran esfuerzo en muchas cosas, más no nos podemos quedar en lo que él hizo, ¿correcto? Hay que mirar Ivette. Es que ya estamos cerrando y quería cerrar con una conclusión. Me parece interesante todo lo que dices. Gracias de nuevo por participar con nosotros y gracias por el debate, pero hay algo clave, es que entiéndeme que estos proyectos se demoran años en exploración, en hacer la instalación, la refinación, el comercio, y por eso digo que gran parte de esto lo está recogiendo la administración. Pero antes de cerrar el programa, quería darle un agradecimiento, algo muy positivo, muy bueno, que no me lo esperaba, la felicito, porque es una maravilla, y ahí es donde uno ve que el ser humano realmente persigue el conocimiento, es la exposición que hizo Jimena. Perfecto. Sobre los temas de Trump. Sí, no, o sea, dijo la lista. Aquí exponemos todo. De todas las cosas. El programa de y Harris, muchas de esas cosas las analizaremos, las estudiamos y son una maravilla. Claro. Igualmente para el programa de Kamala Harris. Esa es la idea. Y eso se trata de construir una democracia que permita ese debate de las ideas, ese intercambio de las distintas ideas y las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas. Puede que nos ayudemos limitaciones. Y que nos ayudemos a encontrar la razón mayor, o sea, la verdad. La profundidad de todas las ideas. Ivette, muchas gracias. Un excelente fin de semana. Un placer acompañarlos. Feliz fin de semana Ivette, a todos. Un abrazo y felicitaciones porque estás en uno de los mejores estados de Estados Unidos y que tienes ahí al lado para viajar a cualquier sitio del mundo. Fort Worth, ¿no? Dallas. Claro que sí. Bueno, un saludo, Alejandro, un abrazo, que estén muy bien.
Llegamos al final de Felicitaciones. Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos con ustedes, Ivette Silva, Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero de sonido, Luis Daza. Nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.